antes de la letra escrita, a través de los relatos orales que eran transmitidos de generación en generación, iban siendo alterados y tal, ¿no? Entonces nos remontamos a las culturas antiguas y tal vez podamos imaginar a los adultos aterrados, pasando frío, aterrados por los animales que estaban cerca, por los bosques, y abrigándose a la luz de una fogata, contándose, narrando historias, ¿no? Los niños participaban porque no había la noción de infancia o de niñez, esa surge a partir del siglo XVIII, como sabemos. Entonces los niños estaban ahí y quienes contaban eran los ancianos, ¿no? Sin mayor filtro. Eran historias, sin embargo, con profundidad, ¿no? De acuerdo a la época, obviamente. Luego pasaríamos a ver rápidamente la época clásica, ¿no? Ahí ya empieza a contar el profesional de la narración, que es el rapsoda o el aedo, ¿no es cierto? Narra las hazañas, la épica, entra ahí un personaje muy importante, entran las fábulas de Esopo, que tienen una finalidad didáctica, ¿no? Y van tanto para los adultos como para los niños, tampoco ahí hay una selección, ¿no? Para pasar rápidamente, la Edad Media, hubiera sido maravilloso que alguna parte del mío Cid se centrara en las hijas, ¿no? Porque hay realmente capítulos que son graciosos, que podrían haber explorado eso, pero generalmente el foco está en el héroe, ¿no? En los héroes, incluso en los esposos de las infantas, ¿no? Más que en ellas apenas se ven. Seguramente las jarchas y todas las manifestaciones literarias de la Edad Media los niños también habrán escuchado, ¿no? No sé si los cuentos de Chaucer, que como saben son picarescos y son de doble sentido, pero no había filtro para los niños. Sin embargo, en esa época es que se popularizan las narraciones de Oriente. Es que viene, por ejemplo, Ali Baba, Sinbad, Aladino, y aquí viene lo que es la literatura adoptada, ¿no? La que los niños prefieren y la que gustan de escuchar. Todavía estamos en relatos orales, ¿no? Luego, la Edad Media, que dura como 1000 años, y yo lo estoy haciendo en 2 minutos, disculpen, a partir de la imprenta ya es que ya se comienza a pensar en el niño y en sacar libros que son generalmente enciclopedias, catecismos, abecedarios, con la finalidad didáctica, siempre, ¿no? Para enseñar algo. Luego, rápidamente, el Orbis Pictus es el primer libro ilustrado que también va dirigido a los niños y que también contiene enseñanzas, ¿no? El neoclasicismo intenta reivindicar nuevamente los valores de la época clásica y se da mucho énfasis nuevamente a las fábulas, ¿no es cierto? Y entonces ahí tenemos en España Samaniego, Iriarte, y estas fábulas seguramente son adecuadas para los niños porque además intervienen animales que son referentes que los niños conocen, ¿no? Está Jean de La Fontaine, y bueno, estas fábulas que han sido escritas y reescritas con el tiempo, ¿no? Hay durante la época griega, que también pasa, los personajes niños que se conocen generalmente son los hijos de los héroes, pero hijas, solamente Edipo que se despide de las hijas, recuerdan al final, pero luego todos son varones. Telémaco, el hijo de Ulises, es da el título a la obra de Fenelón, en la que se trata la búsqueda del padre, y es una obra específicamente para educar al niño o a los niños que serían luego los poderosos, ¿no? Al delfines, ¿no? Pero a partir del siglo XVII empieza lo verdaderamente interesante, que son las recopilaciones, ¿no? Y el primer recopilador, o uno de los primeros del que se tiene noticia, porque realmente no podemos hablar con seguridad, esto fue así, ¿no? Fue el napolitano Basile, quien en su obra El Pentamerone, él transcribe, o él vuelve literarios los relatos que hasta ese momento solamente eran transmitidos de generación en generación en forma oral. Todo lo que es en forma oral, mientras no está registrado, tiende a ser alterado, tiende a tener fallas, tiende a tener olvidos, ¿no? Entonces, una construcción colectiva. Una vez que ha sido ya registrado, ya se puede hablar de algo literario, ¿no? Basile es el primero, de él va a hablar Irina, que es especialista en ello. Solamente les digo que Basile presenta una Cenicienta. Cenicienta había matado a su primera madrastra en la versión de Basile, ¿no? Luego viene Perrault, ¿no? Que firma con el nombre de su hijo. Él ya viene después.
en los cuentos de la Madre Oca. Él es burlesco, provocador, pero todavía tiene el afán didáctico. Basile también, sin embargo, dicen que el lenguaje era muy elaborado, que no era para niños, bueno, hay muchas críticas, ¿no? También hay mujeres recopiladoras. Sin embargo, la injusticia del tiempo ha hecho que no las conozcamos mucho, incluso algunos no han llegado hasta nuestros días. Está Madame de Aulnoy, he buscado y hay más, y espero investigar más de ellas, porque no está la visión femenina, la visión de la mujer en esto, ¿no? Luego viene ya con el neoclasicismo un libro que es Encargado, Robinson Crusoe, Encargado para adultos, que sin embargo los niños nuevamente lo adoptan como literatura de aventuras, ¿no? Les llama la atención y ellos adoptan, y hasta ahora es un clásico. Tengamos en cuenta que en literatura infantil se habla de la literatura adoptada, que son los libros para adultos que los niños han hecho suyas, de la literatura ex profeso hecha para niños, como por ejemplo Alicia en el País de las Maravillas, que fue hecha específicamente para una niña, ¿no? Pipi Calzas Largas fue hecha para la hija, y así. Las otras son adoptadas, ¿no? por los niños. Y hay otras que son las que sirven para enseñar, y que son las instrumentalizadas, ¿no? Que tienen una razón, que quieren dar la moraleja. Luego de Perrol vienen las otras recopilaciones de los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm ya dicen que aunque no están recopiladas estas obras para niños específicamente, si les gusta a los niños, pues mejor, ¿no? En esta época se intenta rescatar todo el pasado histórico de Europa, y es por eso que se da mucho énfasis a estas recopilaciones. Está Anderson, que ha hecho muy bien Lee. A partir de 1900 a 1950 se considera el siglo de oro de la literatura, y es ahí que vienen las obras algo diferentes, a diferencia de todo el didactismo, de toda la moralina, la moraleja y el mensaje que se quería dejar durante el neoclasicismo. En el romanticismo ya se quiere la libertad, la subjetividad, y luego viene la parte del siglo de oro, 1900 a 1950, en la que surge precisamente la obra esta de Alicia en el País de las Maravillas, en donde hay juegos de lenguaje, juegos verbales, el sinsentido, está el disparate, el absurdo, el ingenio, ¿no? Sin embargo, en estas obras recordemos que está el personaje, hay todo este juego, esta subversión aparente o este cambio, pero luego se regresa al orden, ¿no? Al orden. Y en este tiempo abundan las obras en las que ocurre todo eso, pero al final es un sueño, ¿no? El niño ha soñado y vuelve a la familia, a la perfección, a la sociedad. Vamos a abreviar. En 1868 se publica una obra que también fue por encargo, ¿no? Le encargaron a la autora que escribiera algo para niñas. Yo luego, más adelante, hablaré de uno de mis personajes favoritos, seguramente algunos de ustedes, que es Jo March, o Josephine, ¿no? Y en comparación con las hermanas, luego vamos a ver literatura de la posmodernidad, ¿no? Después de las dos guerras, en la que ya los personajes son más subversivos, son más que sí asumen una posición y no cambian al final, ¿no? Los finales son abiertos. Vamos a hablar de algunas obras de Roald Dahl, Matilda, la gran Jimmy Hopkins, Las lavanderas locas. Y bueno, ahora es un panorama muy, pero muy sucinto que he hecho, disculpen, solamente para ubicar la ausencia en muchos casos del personaje femenino, a pesar de que podrían haber sido, ¿no? Y la visión de la época, ¿no? Porque al final la infancia es una interpretación histórica, cultural, ¿no? Sociológica de lo que es la niñez, ¿no? Y de acuerdo a esto es que las obras literarias han recogido esta información o este contexto. Gracias.